Un extraño animal cuida la frontera de Estados Unidos. Hola Pepe, yo soy pollero. Me dedico a cruzar personas y te quiero contar mi historia. La ventaja de andar en estos trabajos es que uno cobra lo que quiere. Puedes obtener el dinero que desees de las personas. Esto es porque tengo que pagar cuota a la mafia y a la misma policía. Aparte, debo ganar dinero, así que mis servicios no son nada baratos. En fin, en el desierto de Arizona existe una zona que tiene una menor presencia de la patrulla fronteriza. Es una área bastante adecuada para cruzar, pues en esa zona habita un nahual, o como le dicen los americanos, un skinwalker. Yo cruzo por esta ruta cuando no queda de otra. Esto que voy a relatar ocurrió alrededor del año 2015. En esa ocasión iba a cruzar a 11 hombres, 3 mujeres y 2 niños que iban solos. Cruzar el desierto caminando es muy complicado. Hay muchas serpientes de cascabel, gatos monteses, entre otras alimañas. Todo el tiempo hay que estar al pendiente de los felinos, porque cuando tienen hambre son muy peligrosos, así que siempre hay que estar sacándoles la vuelta. Esto a veces alarga la ruta y la hace más cansada. Luego hay zonas que son en picada, todo el suelo está lleno de piedras y es fácil tropezarse. Al tercer día comenzaron los problemas, pues algunos de los migrantes se confiaron y llevaron poca agua. Claramente, nadie quiere compartir la suya, ya que un trago que compartas es un trago menos que tendrás. No nos podemos retrasar por ningún motivo. Si alguien no puede seguirnos, el grupo se quedará atrás. No importa si se trata de una mujer o un niño, o te acoplas o te quedas en el desierto. Al cuarto día, la gente ya comenzaba a desesperarse. Esto era por la escasez de agua y alimentos. Los tranquilicé, diciéndoles que por la tarde llegaríamos a una zona donde hay galones de agua escondidas entre las rocas. Estábamos como a 6 kilómetros de llegar a la zona del agua, cuando una de las mujeres tuvo una caída y ya no pudo seguirnos. La esperé durante unos 20 minutos, pero finalmente se quedó atrás. Finalmente llegamos a donde debían estar los galones, pero lamentablemente nos enfrentamos a otro problema, pues al parecer estaban rotos, no había agua. La patrulla fronteriza los había encontrado y había tirado el agua. No nos quedó de otra que seguir caminando. Todo empeoró cuando más adelante nos detectó la patrulla fronteriza. La única manera de escapar era entrando a la zona del Nahual, así que comenzamos a correr a toda velocidad, pero claramente los niños no pudieron seguirnos. Todos corrieron con desesperación, pues sabían que si eran atrapados no solo perderían el dinero que ya me habían pagado, sino que también podrían pasar meses en la cárcel y quedarían fichados. Corrimos un buen rato y logramos liberarnos de los gringos. Ahora solo nos quedaba sobrevivir en aquella zona, pero atravesarla tomaría un día entero. Nos tomamos un rato para descansar, pero no creía que fuera el momento oportuno para comentarles la situación de peligro en la que nos encontrábamos. Volvimos a retomar el paso y no pasaron ni 10 minutos cuando nos topamos con unos restos. La gente se asustó, así que simplemente les recordé que ya no había forma de volver y si entraban en pánico terminarían mal. Una hora después se terminó el agua, así que decidí tomar un riesgo bastante grande. Nos desviamos para ir a un charco de agua. Era muy pequeño y el agua que estaba ahí tardaba muchos días en juntarse, pues venía del subsuelo. El riesgo era que en ese charco era donde el nahual tomaba agua. Llegamos todos con cara de asco. El agua estaba estancada y tenía esa cosa verde que se forma con el tiempo. Además, olía muy mal. Era del nahual. Les dejé en claro que esa era la única fuente de agua en kilómetros a la redonda. Así que si no tomaban agua, era mejor que se quedaran ahí sentados, porque se iban a deshidratar. Un señor ya un poco mayor se negó y simplemente se sentó en una roca mientras los demás tomaban agua. Me di cuenta de que el señor se quitó las botas y llevaba los pies llenos de ampollas, así que decidió no continuar con nosotros. Horas más tarde, todos escuchamos un grito desgarrador. Al parecer el nahual había encontrado al señor. Nadie hizo preguntas, algunos comenzaron a llorar, más por miedo que por tristeza, pero todos seguimos adelante. Comenzó a oscurecer y me di cuenta de que el nahual nos había rodeado y nos estaba esperando en una bajada. Le dije a las personas que pararan, tenía que pensar en qué haríamos.
No podía ver al nahual porque esa criatura es del color de la arena y se esconde bastante bien, pero podía escucharlo a lo lejos. Tengo el oído entrenado, así que solo yo notaba el sonido. Es inconfundible, un ruido agudo y rasposo. Sin duda, alguien debía ser la distracción, pero no sabía quién. Entre todos, había un muchacho que no tenía familia en Estados Unidos. Él ya me había pagado todo el dinero, así que lo separé del grupo para hablar de a solas. Le dije que tenía que distraer al animal, ya que podía atacar. Le señalé dónde estaba el nahual y hacia dónde tenía que correr para librarse de él, pues esa cosa no era muy buena trepando. Al principio se negó, pero le aclaré que si íbamos todos por ahí, nadie lo lograría. Lo terminé de convencer cuando le dije que si lo hacía, le regresaría la mitad del dinero que me había pagado, pero por dentro sabía que era imposible que lograra escapar del nahual. El muchacho comenzó a correr hacia donde estaba el nahual. Cuando ya estaba bastante lejos de nosotros, les dije a los demás que ese era el momento de escapar. Ellos no entendían, así que les aclaré que íbamos a pasar cerca de un nahual hambriento, pero que el muchacho sería la distracción. Al principio creyeron que estaba bromeando, pero cuando el chico comenzó a suplicar ayuda, entendieron que todo era real. En el momento de nuestra huida, logramos ver al nahual. Era como un zorro gigante que iba persiguiendo al muchacho. El chico era rápido, así que logró alejarse bastante del nahual, pero nadie miró atrás. Solo escuchamos al chico gritar. El nahual lo había alcanzado. Estuvimos un día más en el desierto, pero logramos sobrevivir. Sé que pueden pensar que soy cruel, pero de no haber hecho eso, todos habríamos muerto. El desierto es un lugar muy peligroso. No le recomiendo a nadie que cruce por ahí, pero si están decididos, primero pregunten si van a pasar por la zona del nahual. Mi abuelo acabó con una familia de brujas nahuales. Tengo tantos relatos que me gustaría contarles, los cuales están basados en eventos reales y sucedieron en un humilde rancho del Estado de México. Recuerdo que siendo muy niña, mi abuelo me contaba algo que lo llenaba de terror y la forma en que lo hacía me impresionaba aún más. Resulta que cuando lo describía, sus ojos se empañaban de lágrimas y tartamudeaba por lo fuerte del tema. Él era originario de un pueblo de Cuautitlán llamado Atlamica, que en lenguaje azteca significa el lugar de los abogados. Mi abuelito nos decía que en los meses de octubre, antes del Día de Brujas y de los Muertos, debíamos cuidarnos más de lo normal, ya que en esas fechas salían cosas que no eran de este mundo, ni hijos de Dios. Al principio no entendía bien de qué hablaba, pero al investigar me di cuenta de que se refería a unos seres de bajo astral, mejor conocidos como seres del diablo o bestias de Satanás. Algunos los llamaban brujas nahuales. De acuerdo con lo que mi abuelo me contó, en el año de 1940, cuando él era un niño, oía chillidos a lo lejos y veía bolas de fuego en lo alto de los árboles. También se escuchaban risas siniestras. Su padre los escondía debajo de la cama y les daba baños de sal, ya que no estaban bautizados. Estas medidas eran tomadas para protegerlos, ya que este tipo de niños eran el principal objetivo de las brujas y nahuales de Cuautitlán. En el pueblo se decía que esas extrañas criaturas que se convertían en bolas de fuego eran las brujas nahuales y que era fácil verlas debido a la falta de luz y contaminación en el cielo limpio. Bajaban al pueblo para divertirse y pelear por los bebés sin bautizar, ya que les aseguraban una larga existencia. Pero se preguntarán ustedes, ¿por qué se decía que eran las feroces brujas de Cuautitlán? Pues en aquellos días amanecían infinidad de recién nacidos sin vida, todos con notorios moretones en sus cuerpecitos. Los inocentes no podían defenderse de esos certeros ataques. Lo curioso es que las brujas marcaban su territorio y no se metían en las tierras de Zumpango, Tecamac, Teoloyucan o hasta Tepozotlán, ya que si lo hacían se desataba la guerra. Decenas de niños en esos años, como el hermano menor de mi abuelito, amanecieron sin una gota de sangre, inmóviles y con evidentes signos de haber sido atacados. La gente humilde de Cuautitlán aún estaba asustada, ya que no sabía si temerle más a las aberrantes brujas o a los estragos y hambre que dejó la Revolución Mexicana. La mayoría de los pobladores eran campesinos y granjeros, quienes vivían con mucho miedo. A ciencia cierta, no se sabía con exactitud qué causó más muertes, si la revolución y su hambruna o los ataques de las feroces brujas nahuales. La verdad
es que no se podía vivir así por mucho tiempo en esa parte del estado. El pueblo, cansado de la masacre, cayó en desesperación y mi abuelo fue uno de los impulsores para frenar los daños de las brujas nahuales de Cuautitlán. Finalmente, un grupo de hombres armados se formó y decidió enfrentar la situación. Ante la hambruna y pobreza que dejaron los estragos de la revolución, había un ranchito que no se vio afectado. Su ganado, alimentos y bienes aumentaban constantemente. Mi abuelo sospechaba mucho de un hombre rico llamado Don Pedro, el cual de la noche a la mañana, junto con sus hijas, amasó una gran fortuna. Este hombre llegó a convertirse rápidamente de hacendado a cacique de Cuautitlán Izcalli. A pesar de su buena posición social y económica, era muy sádico y maltrataba a su gente. Lo llegaron a ver rondar por las casas donde los niños morían, en ocasiones con manchas de sangre, y acudir al cerro de Cuautitlán a altas horas de la madrugada, especialmente en días santos. La noticia se extendió y decidieron espiarlo para descubrir qué ocultaba. En un buen día vieron correr por el monte a 3 enormes perros negros, a los que los guardianes decidieron seguir. Allá por unos árboles, esos 3 seres se convirtieron en bolas de fuego y surcaron los cielos en dirección a la hacienda del hombre. Esto llenó de terror a los que observaban. Al espiar la hacienda, escucharon y vieron cosas que realmente los aterrorizaron. A través de una ventana, vieron a don Pedro, doña María y su hija Martina, haciendo trenzas con cabello humano y listones de colores, entre rezos católicos y palabras desconocidas. Después de danzar alrededor de la fogata y cantar en su idioma, se quitaron diferentes partes de su cuerpo, depositándolas en charolas. Finalmente, se convirtieron en aves negras, conservando solo sus cabezas humanas. El hombre se convirtió en un perro negro y junto con las mujeres en forma de aves se dirigieron al centro de Cuautitlán, perdiéndose en la noche. Mi abuelito me contó estas historias infinidad de veces. Mi abuelo fue el último en morir de todos los presentes en esa ocasión y fue uno de los que logró espiarlos. Nos contó con lujo de detalles que las bestias guardaron sus extremidades entre las cenizas tibias del fogón para luego desaparecer en medio de la noche, posiblemente con rumbo al pueblo de Izcalli o al mío en Atlamica, dejando sus órganos expuestos para fragmentarse antes del canto de los gallos. Ese hombre que estaba con ellas y se convirtió en nahual era quien daba las órdenes y organizaba los aquelarres. Al parecer había pactado con el diablo a cambio de riqueza, poder y la mujer que deseara, pero esto no era gratuito, ya que debía entregar varias almas de inocentes por las noches. Había hecho una alianza con estas brujas que eran sus ojos y sombra, ayudándole a llevar las almas hasta el mismísimo Satanás. Los hombres del rancho estaban impresionados por esto. Entre ellos se encontraba mi abuelo, quien me compartió este relato. Describió esta historia como la más real, espantosa y maléfica que había conocido el rancho de Cuautitlán. Vivió cerca de Tepozotlán, también famoso por su alta concentración de brujas y nahuales, seres híbridos que todavía se manifiestan en este siglo XXI. Los pobladores esperaban el regreso de esas 3 bestias y estaban preparados con armas y machetes para enfrentarlas, pero estaban tardando mucho. Antes del amanecer, escucharon un aullido y percibieron un olor nauseabundo a azufre. En segundos apareció aquel enorme perro negro. Este ser híbrido se acercó a la estufa de leña y empezó a retorcerse. Como pudo, arrastró sus miserables restos hasta ellos y se los colocó. Finalmente se puso sus ojos. Era don Pedro. Los campesinos, asombrados, notaron que llevaba la trenza que antes había tejido con las brujas, amarrada en el cuello, como si se tratara de una correa de perro. Se la quitó y la escondió, y luego salió al patio y miró al cielo, posiblemente en busca del regreso de su familia. Mi abuelito en su cacería logró descubrir que don Pedro se había hecho una soga con el pelo de los niños, y una entidad parecida a un gran demonio salía a pasearlo cuando estaba convertido en nahual, como si fuese su mascota, y andaban por los pueblos de Cuautitlán, marcando las casas de las siguientes víctimas, además de robar algún animal para el sacrificio. Los campesinos decidieron regresar para informar al padre de la catedral y organizar una cacería. El grupo de mi abuelo, siendo el más valiente y cauteloso, se le autorizó regresar. Ingresaron a la hacienda y esa noche solo miraron cómo aquel demonio convertido en nahual salió por la ventana, con su lazo amarrado al cuello. Finalmente, ese maldito ente nuevamente agarró la soga y lo paseó en dirección al pueblo para después salir corriendo por los montes.
Estos seres causaban terror y desgracia. Los hombres, cansados de perder a sus hijos y ganado, emboscaron y confrontaron a los nahuales y brujas, unos armados con pistolas con balas curadas en sal, otros con machetes y palos benditos, todos decididos a detener a estos seres, con oscuras intenciones de llevarse a los niños. Ellos temían que ese demonio que jalaba al perro nahual los dañara, y no sabían cómo hacerle frente. Mi abuelito fue más inteligente, tomó a uno de sus gallos, de hecho al más madrugador, y se lo aventó a ese par de demonios. Al instante empezó a cantar, y fue entonces cuando el demonio se perdió entre los árboles, creyendo que estaba por amanecer, dejando al perro nahual solo a su suerte. Fue entonces que los hombres se abalanzaron sobre el nahual, antes de que pudiera hacerle daño a otro bebé. Se enfrentaron a esa bestia, pero ésta no se dejaba. De hecho, terminó aniquilando a más de un campesino. En ese momento fueron iluminados por dos bolas de fuego que tocaron el suelo y se convirtieron en seres aberrantes que defendían a su líder. Pero ya era tarde, porque no contaban con los bloqueos que llevaban los hombres y los agarraron a todos a garrotes, e incluso un balazo atravesó la pierna del nahual, el cual salió huyendo aullando de dolor y coraje junto con su familia. Pero no se fueron limpios, ya que antes de huir, estas bestias se desquitaron con golpes mortales. Para terminar este relato nunca antes contado, les diré que al amanecer en la casa de don Pedro, el hacendado, se escuchaban gritos de dolor y odio. Mi abuelo cuenta que ningún médico se atrevió ni pudo entrar a verlo por miedo, ya que en todo Cuautitlán se regó la noticia. Pero curiosamente entró a altas horas de la madrugada solo un hombre, uno que vestía de negro y traía una soga hecha con los cabellos de los niños que las brujas chuparon. Ahí se quedaron hasta el amanecer los campesinos, haciendo guardia. Al cantar el gallo, entraron arrematados, pero curiosamente ya no había nada, ni muebles, ropa, joyas o cosas. De la noche a la mañana todo desapareció. Se mantuvo en secreto que encontraron a un viejo perro negro, ya seco con una bala en una pierna y molido a golpes por todo el cuerpo, y con una especie de trenza en su mano, una que según nunca soltó. Se contó que cuando hicieron pacto con el diablo, en esa trenza había cabello humano de cada víctima, todos ellos niños. Jamás se había visto un amuleto de oscuridad que cada vez que le rezaba le daba la apariencia de ese animal. Mi abuelo decía que ellos no se convertían en animales solos, sino que el demonio les daba ese poder para mutar en lo que quisieran, a cambio de dejarse pasear por el mismo diablo como si fuera su perro. Solo espero que no regresen. Además, se me olvidó comentar que mi abuelo se llevó el lazo de pelo humano de infantes, que era un amuleto, y lo guardó aquí en la casa para evitar que cayera en manos equivocadas. Mi abuelo falleció hace años y lo dejó resguardado aquí en la casa. Tengo noticias de que vendrán a reclamarlo como suyo en cierta fecha, así que cuando ese día llegue, espero tener el valor que tuvo mi abuelo y ahora sí acabar con ellos. Un difunto nos protegió de un grupo armado en Zacatecas. Hola Pepe, esta historia es corta, pero sin duda fue algo que aún no nos logramos explicar. Allá por el año 2010, mi familia y yo viajábamos con frecuencia. Recuerdo que en ese entonces había muchos grupos criminales. Un día, nosotros íbamos de Guadalajara a Monterrey. Veníamos del velorio del mejor amigo de mi padre. Íbamos muy cansados y mi padre iba muy triste, pues no había alcanzado a despedirse de su mejor amigo. Cuando íbamos pasando por la carretera de Zacatecas, en medio de la nada, nos intentaron desvivir. Una camioneta nos rebasó y se pararon enfrente de nosotros. Se bajaron 6 sujetos y traían navajas, gases, quién sabe para qué. Le abrieron la puerta a mi padre que iba de conductor. En el auto íbamos él, mi madre, mis 3 hermanos y yo. Yo era la única despierta de mis hermanos. Incluso mi madre estaba dormida, pues eran como las 3 de la madrugada. Nos gritaron que nos bajáramos o que nos iban a desvivir y agarraron a mi padre del brazo, pero en ese momento mi padre reaccionó muy rápido. Mi madre al escuchar los gritos se despertó y comenzó a orar. Mi padre aceleró, cerró su puerta y solo escuchamos que gritaron que nos alcanzarían y que cómo era posible que nos hubiéramos escapado. Mi padre nos dijo que nos agacháramos en caso de que quisieran disparar. Llegamos a la caseta y avisamos lo que había pasado, pero un poco antes de llegar, yo vi a una señora con sus 2 hijos en una van verde y alcancé a ver cómo esos malditos los detuvieron.
Llegamos a Monterrey en unas 3 horas, de lo rápido que iba mi papá por el susto. Prendimos la televisión como a las 6 de la mañana y en las noticias salió que encontraron una fosa clandestina de quién sabe cuántos metros de profundidad. En esta encontraron 15 cadáveres y a 4 personas vivas. 3 de ellos eran la señora, sus 2 hijos y un señor. Mi padre, cuando estuvo más tranquilo, nos contó que él estaba en shock y que nunca arrancó la camioneta, que simplemente sintió como si alguien más aventara su pie en el acelerador y cerrara su puerta con violencia. Mi madre también recuerda que escuchó la voz de un hombre que le dijo que se pusiera a rezar y que incluso se despertó rezando antes de darse cuenta de lo que estaba pasando. Gracias a Dios y a mi papá, a nosotros no nos pasó nada y creemos que quien nos ayudó ese día fue el difunto amigo de mi padre. Desde ese entonces nunca viajamos de noche. Si se nos oscurece, preferimos hospedarnos en algún hotel. Un fantasma nos protegió en un viaje. Recuerdo una ocasión que mi esposo y yo viajábamos por carretera en un bochito, desde la ciudad de Puebla a Playa del Carmen, Quintana Roo. En el transcurso del camino tuvimos algunos detalles con el bocho, pero nada que no se pudiera solucionar, ya que mi esposo es mecánico. En el segundo día de viaje, al empezar a caer la noche, el bocho comenzó a presentar fallas en sus luces, y literalmente nos quedamos sin ellas en medio de la nada, en el paso de murciélagos. Éramos solo mi esposo, el bocho, yo y cientos de murciélagos a nuestro alrededor. No voy a negar que teníamos una vista espectacular de un cielo estrellado, cuando las copas de los árboles nos permitían verlo, ya que éstas se abrazaban por encima de nosotros y nos sumergían en una oscuridad aún más perturbadora. Mi esposo se empezó a preocupar, ya que temía que por el hecho de no llevar luces, de repente pudiera pasar un vehículo y chocarnos, o que en medio de la nada algún maleante nos tomara por sorpresa. Pero el camino estaba solo, no había ni un alma pasando por ahí. Así anduvimos un buen rato, hasta que mi esposo buscó en Google Maps y notó que había una gasolinera cerca de donde estábamos. Sin pensarlo, avanzamos hacia ella. Eran aproximadamente las 2 o 3 de la madrugada. Llegamos a la gasolinera. Él se estacionó sin pensarlo y empezó a reparar las luces del bocho, mientras yo bajaba para estirar un poco las piernas. En ese momento vimos cómo empezaron a llegar motonetas, en su mayoría, y unas cuantas motos a cargar gasolina. Era sorprendente, ya que en todo el camino habíamos ido solos, y este era el único camino de ida y vuelta. Al ser atendidos por solo un despachador, las motonetas se iban y se perdían en la penumbra de la noche. Me empecé a sentir nerviosa, y no lo voy a negar, estaba muy atemorizada. Caminé hacia mi esposo, y él ya estaba en lo último de la reparación de las luces cuando le dije: «Date prisa, esto está muy raro y tengo mucho miedo». Me dijo que me tranquilizara y empezó a distraer mi mente para que me relajara un poco. Me mandaba a buscar herramientas que estaban dentro del bocho y que yo le llevaba al frente donde estaba haciendo las reparaciones. Mientras él me explicaba cómo iba a dejar los faros que le había colocado al carro, yo tenía agachada la cabeza mientras observaba, pero como si de la nada me hablaran, levanté la cabeza y miré hacia el interior del bocho y allí estaba algo sentado. Estoy segura de que era un hombre. Se veía una sombra oscura con silueta de hombre en el asiento de atrás, justo en la parte media, viéndonos de manera serena. No tenía rostro, pero sin duda pude notar su presencia, la cual no me dio miedo. Agaché la cabeza y le pregunté a mi esposo si ya había acabado. Al regresar la mirada, ya no volví a ver a este ser. Mi esposo se incorporó y me dijo: «Listo, ya vámonos». Subí al carro y mi esposo le gritó al empleado de la gasolinera: «Muchas gracias, que tenga buenas noches», y seguimos nuestro camino. Al retomar nuestra ruta y calmar un poco la desesperación de estar en penumbra en medio del camino, ya con las luces reparadas, mi esposo y yo comenzamos a charlar. Le dije: «Oye, hace rato que estábamos en la gasolinera y estabas arreglando las luces, vi a alguien arriba del carro. Era una sombra de un hombre, pero no me dio miedo». Él cambió un poco el semblante y con una voz seria me respondió: «Yo igual vi a alguien arriba del carro, era un hombre». Los dos nos quedamos viendo y pensando que lo que habíamos visto era real, no estábamos locos. Pasaron unos minutos más y empezaba a pesarnos el cansancio de la carretera y la madrugada, al igual que el carro, que ya no quería avanzar, y si lo hacía con dificultad,
como si algo o alguien lo estuviera deteniendo. Más adelante encontramos un pueblito y mi esposo decidió orillarse para descansar el motor del auto y nosotros dormir al menos una hora para seguir nuestro camino. Sin pensarlo, ambos nos acomodamos en nuestros respectivos asientos y nos dispusimos a dormir. Yo me perdí profundamente en mi sueño, mientras que mi esposo tuvo una especie de revelación, ya que en su sueño se acercó una persona y le habló al oído diciéndole: «Tu carro está fallando, tienes que arreglarle esto y esto». Un poco desconcertado despertó y me dijo: «Sí, tiene razón, vuelvo a arreglar la falla». Yo estaba un poco confundida, pero el sueño pudo más y solo vi cómo se bajó del auto, movió algunas cosas del motor, pero yo no presté atención y después de un rato me despertó y me dijo: «Listo, ya quedó, vámonos». Tomamos de nuevo nuestra ruta y el auto avanzó como si nada. En el camino, mi esposo me contó su sueño y al parecer se quedó con la idea de que no era un sueño, sino que este ser le ayudó a evitar tal vez una tragedia, o quién sabe. Después de eso, el carro se sintió normal y seguimos nuestro camino hasta llegar a Bacalar sin ningún contratiempo, todo perfecto. Aún no sabemos qué fue, qué ocurrió o por qué nos ayudó esta misteriosa figura que tomó su lugar en aquella gasolinera ubicada en la nada, pero nos permitió contarles esta historia. Ahora planeamos volver a viajar al mismo destino y tomar la misma ruta, esperando tener una nueva historia que contar. Los dioses mayas se lo llevaron por burlarse. Hola Pepe, me gustan mucho tus videos y te quiero compartir mi relato. Soy de un pueblo de Yucatán y en los pueblos es donde más presentes están las creencias sobre los mayas en general, ya que los ancianos conocen bien la cultura y las leyendas. Aquí en Yucatán existen muchos cenotes. Estos son pozos de agua de gran profundidad que se alimentan por la filtración de la lluvia y por las corrientes de los ríos que nacen en el corazón de la tierra. Mis abuelitos siempre me contaron que los cenotes tienen dueño. Este dueño es como un espíritu guardián que a veces toma la forma de enormes serpientes. También dicen que para que un cenote pueda abrirse al público necesita ser bendecido. Esto es algo que muchos no saben y se meten a nadar a los cenotes sin tener conocimiento de ello. Mis abuelos afirmaban que el cenote debe estar bendecido, porque si no es así, este rebosa como si fuera un inodoro. Se llena y luego el agua se va rápidamente como un inodoro, y si alguien está nadando, esa persona podría ser arrastrada. Dice que esto generalmente sucede a las 12 del mediodía o de la madrugada, porque en ese momento hay viento malo, que es cuando puedes ver cosas que causan el mal de ojo. También mencionan que antes de entrar a nadar se debe pedir permiso al dueño del cenote para que no te suceda nada, y que es fundamental respetar mucho ese lugar, ya que es sagrado. Una vez que he compartido esto, les contaré una historia que me relató un maestro de la primaria. Él nos dijo que en una ocasión fue de excursión con unos exalumnos a un pueblito donde había cenotes, y creo que también había una pirámide con un Cristo. No recuerdo muy bien esa parte. Estos muchachos tenían entre 13 y 15 años. El maestro cuenta que uno de los chicos, mientras subía a la pirámide, se burló de los dioses. Todos le advirtieron que eso no estaba bien, pero él solo se rió y no le dio importancia. Después de eso, decidieron ir a bañarse a uno de los cenotes, pero en un momento el maestro y algunos compañeros optaron por ir a comprar comida, y el muchacho que se había burlado decidió quedarse. Cuando el maestro llegó al pueblo, entraron a una tienda a comprar, y en ese momento dieron las 12 del mediodía. En ese momento vio cómo todos cerraban sus puertas, incluso el dueño de la tienda. Él preguntó por qué hacían eso, y le dijeron que era porque el cenote rebosaba. Después de 15 minutos, todos abrieron nuevamente sus puertas, y el maestro observó que las calles se veían mojadas, pero no había nubes en el cielo para que hubiera llovido. Eso le pareció extraño, pero no dijo nada más. Él y sus compañeros regresaron al cenote y se dieron cuenta de que el muchacho que se había burlado no estaba por ningún lado. Comenzaron a llamarlo, pero nunca lo encontraron. El maestro cuenta que incluso unos buzos tuvieron que ir a buscarlo por la zona, pero tampoco lo hallaron. Lo único que encontraron fueron rasguños, como si alguien se hubiera aferrado a algo para evitar ser arrastrado. Así que concluyeron que cuando el cenote rebosó, se lo llevó, aunque muchas personas del pueblo
Afirmaron que fue un castigo por haberse burlado de los dioses. Asimismo, ocurren muchos casos de personas que se ahogan en los cenotes, pero dicen que en realidad la corriente las arrastra cuando el agua rebosa. Algo extraño nos prohibió subir a un volcán en México. Hola Pepe, espero que te encuentres bien. Esta anécdota la viví hace aproximadamente 2 meses, durante mi ascenso al volcán Iztaccíhuatl, y comienza el domingo por la mañana. Planeamos iniciar la subida entre las 10 y 11 de la mañana, pero nos alteramos y comenzamos a ascender a las 4 de la tarde. Todo iba bien, éramos 4 personas incluido yo. Llegamos al primer portillo alrededor de las 5:30 de la tarde. Caminábamos lento, entre pláticas y risas, y empezó a oscurecer entre el primer y el segundo portillo. Lo curioso es que en el volcán solo estábamos nosotros 4. Cruz Roja y Rescate Alpino no estaban presentes, ni en La Joya ni en el refugio. Sin embargo, como mi novia y yo tenemos conocimientos en rescate, primeros auxilios, hemorragias, etc., decidimos seguir avanzando. Todo iba bien hasta que llegamos al segundo portillo, donde encontramos un pequeño altar dedicado a una familia fallecida que tiene su propia historia. Desde ese momento comenzamos a sentir muchas miradas en el volcán. Caminamos un poco temerosos hasta el tercer portillo. Mientras llegábamos, ya algo cansados, empezamos a escuchar susurros que decían: «Es por aquí». Le pregunté a mi novia si ella había hablado y me contestó que no. Seguimos caminando y ambos escuchamos lo que parecía ser la voz de un niño y un quejido. Le preguntamos al equipo si estaban bien y ellos me respondieron que sí. Cuando llegamos al tercer portillo, comenzaron las cosas más extrañas. Ahí había otro altar, esta vez en memoria de unos montañistas de la UNAM. Desde ese momento, el frío empezó a aumentar. Revisando mi altímetro, vi que la temperatura era de 25 grados centígrados, lo que me pareció muy extraño. Empecé a tener alucinaciones, y muchos dirán que fue el mal de montaña, pero me sentía bastante bien para continuar. Esperamos a que llegara el equipo al tercer portillo, y nos preguntaron si nosotros habíamos gritado. Les respondimos que no, pero para este punto ya estábamos un poco asustados. Aún así, decidimos continuar. Empezamos con el famoso Jabonero, que es un arenal que concluye los 4 portillos y da paso al refugio de los 100. Al comenzar a subir, comenzamos a ver formas extrañas en las piedras que estaban a nuestro alrededor. Para este momento ya eran aproximadamente las 12 de la madrugada. Veía cómo las piedras se movían, pero cuando las alumbrábamos ya no había nada. Observamos huellas de perros frescas, pero no había ninguno cerca. El silencio era total. Así estuvimos alrededor de 2 horas, subiendo hasta que llegamos al Ojo del Buey, que es donde termina el arenal. De repente vimos una lámpara ahí y gritamos: «¿Cómo van?», pero nadie nos respondió. Poco a poco esa luz comenzó a apagarse. Al llegar al Ojo de Buey no había nada. Para ese entonces el equipo se había atrasado muchísimo, a tal grado que recién comenzaban el Jabonero, pero ellos conocían la ruta. Nos dijeron que siguiéramos hasta el refugio y que ahí nos reagruparíamos, así que continuamos. Aquí empieza de nuevo lo extraño. Es importante mencionar que solo hay una ruta después del Ojo de Buey para llegar al refugio, y tal cual la empezamos a seguir, pero no logramos bajar. Buscamos rutas alternas, escalamos y nunca vimos el refugio. Las provisiones se acababan y el frío aumentaba. Usaba el Willock para saber la ruta, pero me indicaba que era por el barranco. Total, estuvimos parados ahí como 1 hora y media y no encontrábamos el camino. Mientras tanto, escuchábamos voces que nos decían: «Bajen, no es seguro». A este punto ya estábamos muy asustados. Un compañero se sentía mal, fatigado y con mucho sueño. Nuestras lámparas dejaban de funcionar de la nada. Fue un caos total, pero no entendíamos por qué, si no era nuestro primer ascenso. La montaña nos cerró el paso, y bien dicen que si la montaña no quiere que la subas, no la subes. Ese día íbamos bien, con buen tiempo y una excelente ruta. Sin embargo, no nos permitió llegar al refugio y decidimos bajar. En el Jabonero seguimos escuchando voces y viendo cosas. Parecía que ese portillo no tenía fin. Ya estábamos muy cansados y sobre todo preocupados. Llegamos hasta el segundo portillo, ¿y qué creen que pasó?
Nuestras linternas volvieron a funcionar, el equipo había recuperado sus fuerzas y todos se sentían bien de nuevo. Sigo sin explicarme cómo sucedió todo esto en ese ascenso. Un fantasma salvó a mi abuelita en el hospital. Hola Pepe, lo que estoy por relatar es una de esas historias que se quedan grabadas en la memoria. Mi abuela a menudo me la cuenta con un brillo en los ojos, como si la experiencia aún estuviera fresca en su corazón. Era un día como cualquier otro, pero con la tensión que precede a una cirugía programada. Había mucho en juego y ella estaba muy nerviosa. Cuando llegué al hospital, la vi sentada en una cama con sábanas blancas, vistiendo una bata que parecía más grande de lo que debería. Su cabello, normalmente brillante y cuidado, caía desordenado sobre sus hombros. La podía ver ahí esperando. Su expresión reflejaba el miedo y la incertidumbre. Me acerqué y la abracé, intentando darle un poco de confianza. Ella sonrió, pero se le notaba la preocupación. «Todo va a salir bien, abuelita», le dije, sabiendo que las palabras a veces son un mero consuelo. Ella asintió, aunque su mirada mostraba que estaba atrapada en sus pensamientos. Las horas fueron pasando lentamente. Al principio le hicieron algunos exámenes, la prepararon como era debido y le pidieron que esperara. Pero a medida que el tiempo avanzaba y la luz del día se desvanecía por completo, la ansiedad empezó a apoderarse de ella. Recuerdo que me contaba que el sudor le goteaba por la frente y había un escalofrío que le recorría la espalda. No solo estaba ahí esperando la cirugía, sino que también el temor de que algo saliera mal. Estuve horas ahí sola, me relataba, sin que nadie viniera a checar cómo estaba. Ya se había hecho de noche y la situación se volvía cada vez más desesperante. Era un ambiente sombrío y en su mente comenzaban a florecer pensamientos oscuros. El tiempo pareció estirarse de una manera inusual y su mente comenzaba a jugarle trucos. Se sintió vulnerable, completamente abandonada en aquel hospital. De repente, cuando estaba al borde de la desesperación, apareció una joven vestida de blanco. Mi abuela, en su estado de agitación y dolor, pensó que se trataba de una enfermera. La muchacha se acercó con una sonrisa, preguntándole qué sucedía. En ese momento, mi abuelita le contó sobre su larga espera y cómo el doctor ni siquiera había aparecido. «Tranquila, no te preocupes», le dijo la joven con suavidad. «Yo voy a ayudarte. Todo va a salir bien con la anestesia». Mi abuelita sintió que esas palabras le quitaban un peso de encima. Había estado orando en silencio, pidiendo que todo saliera como debía, que no quedara atrapada en un sueño del que no despertaría. La muchacha le ofreció consuelo y por un momento todo el miedo pareció desvanecerse. Cuando la chica se fue, mi abuela se sintió un poco más tranquila. Sabía que en algún lugar alguien estaba al tanto de ella. Un rato después, un grupo de enfermeras entró en la habitación junto con el doctor. Era momento de la cirugía. «Su hija tiene un carácter tan terrible», comentó una de las enfermeras al entrar. La sorpresa en el rostro de mi abuela no se hizo esperar. «¿Qué?», exclamó. «Mis hijas están en casa, ni siquiera saben que me dejaron aquí olvidada». Fue entonces cuando las enfermeras comenzaron a hablar entre cuchicheos. Una de ellas le explicó que efectivamente su hija no debería haber estado ahí, ni siquiera sabían cómo había entrado, y antes de que llegaran los guardias ya no estaba y no la encontraban por ningún lado. «La muchacha de la que hablas, nadie de nuestro turno la conoce, y solo nos vino a regañar sobre que no te habíamos atendido», dijo la enfermera con voz firme. La preocupación creció en el rostro de mi abuela, al darse cuenta de que esa figura que le había ofrecido ayuda había desaparecido sin dejar rastro. «¿Cómo que nadie la conoce?», insistió mi abuela. «Era una enfermera, tenía un uniforme blanco y parecía estar aquí para ayudarme». Las enfermeras intercambiaron miradas dudosas y escépticas. «Se los prometo», dijo mi abuela con una voz temblorosa. «Era real». A medida que el doctor comenzaba a prepararse para la operación, el asombro se apoderó de la habitación. La joven a quien mi abuela había visto, la que la había aliviado de su soledad, la que le había ofrecido ayuda, no era una enfermera de su turno. Las enfermeras le aseguraron que nadie, absolutamente nadie, podía identificar a la joven que las había visitado. Esa situación hizo que una sensación inquietante recorriera sus brazos. ¿Quién era realmente esa chica
y por qué había estado ahí exactamente. El doctor, al notar la tensión en el aire, intervino con una sonrisa que intentó aliviar el ambiente. Centrémonos en lo que es importante ahora, dijo mientras se preparaba para la cirugía. Vamos a proceder. Lo primero es asegurarnos de que estés bien. Con un toque de empatía, le explicó el procedimiento y lo que podría esperar de la anestesia, y le dijo que todo estaría bien. La operación comenzó. Mientras mi abuela entraba en la etapa de anestesia, su mente estaba entre la tranquilidad de las palabras del doctor y la inquietud por la misteriosa figura que había estado con ella. Cuando finalmente se despertó, una enfermera se encontraba a su lado, registrando algunas notas. Al abrir los ojos, mi abuela le preguntó con voz temblorosa: ¿Qué pasó? ¿Todo salió bien? La enfermera, visiblemente irritada, dijo: Sí, todo salió bien. El doctor vendrá a verte en un momento. Después de unos minutos, el doctor entró a la habitación. ¿Cómo te sientes?, le preguntó con un tono amable. Mi abuela, aún un poco aturdida, preguntó sobre la joven que la había visitado. Entre balbuceos alcanzó a decir: Había una enfermera que me prometió que todo iba a salir bien y que no me preocupara. Ella me ayudó. El doctor miró a la enfermera que estaba presente y ambos compartieron una mirada confundida. Finalmente, el doctor se dirigió a mi abuela y le dijo: Querida, creo que debes saber que no hay ninguna enfermera con ese nombre en este turno, ni en la lista de nuestro personal. Cuenta mi abuela, y al notar la molestia mutua, prefirió ya no decir nada, pero ella jura que todo fue real. Aún hoy en día, mi abuela reza pidiendo que aquella mujer se siga apareciendo a los enfermos que la necesiten. Gracias por escuchar mi historia. Una señora me dio sus restos a cargar. Hola Pepe, espero que te encuentres bien. Trabajo en una maquila en Ciudad Juárez. En esta empresa tenemos transporte, pero hace 2 meses, por motivos de capacitación con el área de recursos humanos, estuve entrando más tarde de mi horario normal, así que me estuve yendo por mi cuenta. En uno de esos días ordinarios de capacitación, tuve una de las peores experiencias de mi vida. Estaba puntual a las 7 de la mañana en la parada del camión. La verdad es que nunca me siento en la banca de la parada, me hago más para atrás. Mientras miraba hacia la calle, una figura se acercó lentamente. Era una anciana que caminaba rápido, con una mirada que, aunque distante, sentía que me estaba viendo a mí. Al llegar a la parada me sonrió, pero la verdad es que yo soy muy seria e introvertida, así que solo le dije buenos días, a lo que ella, con una voz suave, casi un susurro, me dijo: Disculpa querida, ¿podría sostener mi bolsa un momento? Necesito abrocharme el suéter. A mí me pareció extraño, pero con un gesto automático tomé la bolsa, y aunque no tenía un peso notable, sentí un raro escalofrío en la espalda. Mientras me concentraba en la bolsa, pude ver que la anciana comenzaba a abrocharse su suéter, pero cuando levanté la vista ya no había nadie ahí. La anciana se había desvanecido, como si el viento se la hubiera llevado. Desconcertada, miré la bolsa en mis manos. ¿Dónde pudo haberse ido?, pensé. Incluso les pregunté a unas personas que estaban sentadas en la banquita que estaba en la parada, pero no habían visto a nadie con esas características que yo daba. Por un momento dudé de lo que había pasado. Tal vez un engaño de mi mente cansada, pensé. Sin embargo, la curiosidad me llevó a abrir la bolsa, pero lo que encontré dentro me dejó helada. Restos, no eran objetos personales o ropa, eran simples restos. Mi estómago me dolió, como si tuviera ganas de vomitar. En ese instante recordé los rumores que había escuchado en la zona sobre una señora mayor que había fallecido en un accidente camino a su casa y que, en el afán de alcanzar su destino, había quedado atrapada en este mundo y en el siguiente. Tal vez esta señora había sido ella, un alma perdida con un pendiente por cumplir. Al ver la bolsa con el contenido me abrumó, así que decidí llevar la bolsa a la iglesia, que quedaba como a 3 cuadras de donde me encontraba. La verdad es que el trayecto no era muy largo. Sin embargo, el camino se me hizo eterno. La bolsa comenzó a hacerse cada vez más pesada, como si estuviera cargando piedras, y la abrí para ver si alcanzaba a notar algo más dentro de ella, pero no. Con cada paso que daba, la carga se volvía más difícil. Mis manos sudaban y mis pies me dolían. Después de unos minutos caminando apenas unos cuantos metros, me detuve un momento a descansar, apoyada en un árbol. En aquel instante,
Una duda comenzó a llegar a mi mente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué había aceptado ayudar a algo que tal vez ni siquiera existía? Poco a poco se hizo aún más pesado el trayecto. La distancia se hacía cada vez más larga. Cuando finalmente llegué a la iglesia, el cansancio me había abrumado. Una distancia que normalmente me hubiera tomado unos 5 minutos recorrer, me había tomado casi 40 minutos. Con la poca energía que me quedaba, me acerqué a una señora que estaba barriendo el suelo de la iglesia y le dije: «Hola señora, buenos días. Disculpe, necesito su ayuda». La verdad es que apenas podía respirar mientras le mostraba la bolsa. La mujer miró la bolsa con extrañeza y me respondió con una voz serena: «No temas, hija, aquí podemos ayudarla. Ella encontrará su camino». Sentí un alivio momentáneo dejando la bolsa en sus manos. Sin embargo, yo me sentía un poco molesta. Jamás podría olvidar la mirada de esa anciana, su voz y la extraña sensación de haber cruzado una línea que jamás debió haber cruzado. Desde aquel día, cada vez que alguien se acerca a mí pidiendo ayuda, comienzo a sentir mucha duda y miedo. Nunca más he vuelto a extenderle la mano a alguien, pues en el fondo sé que hay algunas almas que llevan consigo un peso que no todos pueden soportar. La experiencia me enseñó a no dejar que mi lado introvertido me ganara. En mi mente, aquel encuentro se convirtió en un recordatorio escalofriante de que a veces la ayuda puede costar más de lo que uno está dispuesto a dar. Vi un nahual en la noche y nadie me creyó. Hola Pepe, esta historia me sucedió en la juventud, en Guadalajara, Jalisco, y pues bueno, comienza así. Era una de esas noches de sábado, donde como la mayoría de esos días me había salido de fiesta. En ese entonces yo tendría unos 20 años y estaba cursando la universidad. La verdad es que me la estaba pasando tan bien que no dimensioné la hora. Ya era tarde, como las 3 de la mañana, y mientras regresaba a casa me arrepentía un poco de haberme regresado caminando. El camino hacia mi casa era cercano, pero pasaba por un parque grande con unos árboles enormes. No había pensado que a esa hora no habría nadie afuera, y la oscuridad me había puesto un poco nervioso. Pensaba que quizá algún malandrín podría estar escondido ahí, dispuesto a quitarme mis pertenencias. Mientras caminaba, mis pensamientos vagaban entre el arrepentimiento y lo bien que me la había pasado. Fue entonces cuando noté algo al borde del camino. Al principio solo era un bulto oscuro, incluso pensé que quizá era un perro, pero al acercarme, ese bulto se comenzó a definir. Parpadeé un par de veces para despejar la mente, y ante mí se reveló una figura que me hizo detenerme en seco. Ahí en la penumbra estaba una bestia que parecía un perro, pero un perro mucho más grande, casi del tamaño de un caballo. Sus patas robustas y musculosas no eran de un tamaño normal, y su pelaje era tan oscuro que absorbía la poca luz que había. No tenía la apariencia tierna de un perro de caza. En cambio, su físico parecía provenir por la oscuridad misma, un depredador en su hábitat natural. Su cabeza con orejas puntiagudas se alzaba mientras me observaba con ojos que brillaban como carbones encendidos. En su primer momento pensé que se trataba de un gran danés o algún otro perro de grandes dimensiones. Sin embargo, a medida que lo miraba, sentía que había algo extraño en su forma, como si estuviera distorsionada por la poca luz que le daba. La criatura permanecía inmóvil, como un guardián de ese rincón apartado del mundo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y una mezcla de curiosidad y miedo se apoderó de mí. Intenté recordar una vez más cómo lucía el perro de mi amigo, que tenía una raza similar, pero nada se comparaba a la presencia imponente de esa bestia. El aire a mi alrededor se enfrió, y una brisa helada recorrió mi espalda. Al principio pensé que la bebida me estaba haciendo ver cosas que no eran. Inexplicablemente yo seguí caminando, con la idea de que a lo mejor era mi mente o eran los árboles los que hacían esa forma. A medida que me aproximaba, la bestia no se movió, así que pensé, ¿es mi imaginación? Por un momento nuestras miradas se cruzaron y noté cómo yo seguía caminando y sus ojos se movían. Ahí dije, no, esa cosa sí es real. La verdad es que usé una mala palabra en ese momento y otras groserías que ya se han de imaginar y me eché a correr. Corrí tan rápido como pude y no sé si pisé mal o me tropecé con algo, pero caí, salí volando. Al voltear, la bestia parecía mantener la calma, como si estuviera acostumbrada. De repente,
Con un movimiento se levantó sobre sus patas traseras. Su altura me hizo dar un grito y por un instante creí que iba a hacerme algo malo. Nunca antes había visto algo así. Ha de haber medido como 3 metros. Me levanté y como pude me fui caminando rápido. La euforia que traía de la fiesta se había desvanecido, reemplazada por una enorme inquietud. Algo en esa experiencia me había marcado, algo que quedaría grabado en mi memoria para siempre. Llegué a casa con la mente en caos, preguntándome si lo que había visto había sido real o un simple truco de mi mente, influenciada por todo lo que había tomado, pero en el fondo sabía que había encontrado una bestia. Le conté a mi familia, pero obviamente no me creyeron. Ahora, con tanto acceso a internet, pude darme cuenta de que lo que vi aquella noche no era más que un nahual. Me puse un tatuaje y ahora un demonio me persigue. Hola Pepe, espero que te encuentres bien. Soy seguidor de tu canal y me gustaría compartir una experiencia con los seguidores, algo que me sucedió hace 2 años en el estado de Morelos. Actualmente ya vivo en Querétaro y me gustaría que mi relato fuera anónimo por cuestiones personales. Desde hace algunos años sé que existen seres que no podemos ver en este mundo y no sé cómo explicarlo, pero hasta la fecha en ocasiones los sigo viendo. No sé ni cómo narrar esta historia, pero bueno, aquí va. Hace 3 años vivía en el estado de Morelos, de donde soy originario desde que nací. Mi madre pasó por muchas cosas paranormales. Ella cuenta desde que era niño, un nahual y un muerto me querían llevar, debido a un don con el que nací. Ella no sabía qué hacer, así que acudió con un curandero, pues cada vez la asustaban más, y fue él quien le dijo cómo protegerme hasta los 12 años de edad, ya que según él, después de esa edad yo sabría cómo defenderme. Es raro, pero recuerdo que mi protección era un colmillo de coyote encasquillado en oro. Pasaron los años y al cumplir 17 años conseguí un libro que llamó mi atención. Por motivos de seguridad omitiré el nombre, pero el libro me daba mucha curiosidad. En él había todo tipo de símbolos, hechizos, pactos y conjuros de protección. Entre los amuletos había uno en especial. Era una especie de signo satánico que también omitiré, pero llamó mucho mi atención y por ignorancia me lo tatué. Tiempo después empecé a experimentar parálisis del sueño, en las que podía ver a unos seres muy altos y delgados. No tenían ojos ni boca, tampoco partes íntimas porque los veía desnudos. Su piel era pálida y sus movimientos muy extraños cuando se acercaban a mí. En otras ocasiones solo veía seres formados de oscuridad, diferentes a entornos que claramente podía distinguir. Cabe resaltar que cuando eso pasaba, no estaba seguro si estaba entre la realidad o un simple sueño. Llegaba a escuchar muchos gritos desgarradores, con una sensación de sufrimiento generalizada, y esa sombra alta y oscura, además de un frío que me erizaba la piel. Pero las cosas dejaron de ser parálisis del sueño. Ya escuchaba pasos en las madrugadas en varias ocasiones. Detrás de mi casa había unos campos de cultivo, y mi cuarto tenía una ventana hacia ese lugar, pero no lograba ver nada, ya que no había mucha iluminación. Pensando que podría ser algún delincuente, siempre estaba alerta, y todas las noches era lo mismo. Sin embargo, dejé de pensar así, cuando una vez comenzaron unos rasguños por toda la pared, recorriendo la casa, junto con un frío que me llenaba de miedo. Sentí un miedo que me recorría mi cuerpo, acompañado de una voz distorsionada y gruesa, pero no entendía nada de lo que decía. Tomé un arma que tenía, esperando a que esos rasguños llegaran a mi ventana, pero jamás llegaban. El cuarto de mi hermana también tenía ventana hacia el campo, y al día siguiente me dijo: ¿qué crees? Anoche se me subió el muerto, y no sé si lo que vi fue real, pero me dio mucho miedo, y quiero tapar mi ventana. Me contó que había un perro asomándose, pero que tenía cabeza de humano, y hablaba de manera muy distorsionada. Esa bestia rasguñaba la ventana mirándola, y ella no podía moverse. Intentó rezar, pero en ese momento no recordó nada, no podía. Mi familia tuvo que poner cruces en la parte de atrás y en las ventanas y puertas, usar agua bendita por la casa para alejar a esa cosa. Ese ente hasta la fecha sigue acechándome, pero ya no me da tanto miedo como antes, pues ahora ya sé quién es. Quiero darles un consejo: por nada del mundo utilicen símbolos que no conocen, pues suelen ser portales de entidades malignas. La mujer demonio que me quería desvivir.
Hola Pepe, lo que estoy por contar es una historia que me cuesta mucho recordar. En este punto de mi vida podría considerar que es uno de mis mayores secretos, pues fue algo difícil que pasé. Siempre me consideré un hombre fuerte e indomable. Desde que era joven me enseñaron que la vida es un combate constante y que para salir adelante tenías que hacer lo que fuera necesario, incluso si eso significaba recurrir a la fuerza. Durante años, la bebida se convirtió en mi aliado. Cada trago me daba valor y me ayudaba a olvidar mis propios problemas. Pero todo eso cambió una noche en particular, una noche que jamás podré borrar de mi memoria. Había estado en el bar con mis amigos, como siempre bebiendo y festejando, pero esa noche algo era diferente. Cuando finalmente decidí salir, el aire frío me pegó en la cara como un balde de agua helada. Caminé erróneamente por las calles vacías, buscando un lugar para continuar la fiesta. Fue cuando la vi. Ella estaba ahí, iluminada por la tenue luz de la calle. Su belleza me paralizó. Tenía una piel suave como la cera, y su cabello largo caía en ondas sobre sus hombros. Sus ojos eran de un azul que nunca había visto. Sin pensarlo me acerqué. Era como si una fuerza invisible me arrastrara hacia ella. Cuando me habló, su voz era dulcemente perturbadora. ¿Te gustaría acompañarme?, preguntó con una sonrisa que me heló la sangre y al mismo tiempo me llenó de deseo. Sin dudarlo la seguí. No sabía a dónde íbamos, pero no me importaba. Caminé a su lado sumido en un trance, sin pensar en las consecuencias. Pero al siguiente amanecer, desperté en una orilla del río, lejos de mi pueblo. El sol se asomaba entre los cerros y un frío helado me recorrió el cuerpo. Miré mis brazos y vi marcas, como si hubieran sido arañados por garras. Me sentía aturdido y debilitado, como si una parte de mí hubiera sido arrebatada en la noche. Regresé a casa, pero no me sentía cómodo con la situación. A partir de esa experiencia, la curiosidad se convirtió en algo obsesivo. Durante las siguientes semanas, me vi atrapado en un ciclo de noche y embriaguez, un ritual en el que buscaba desesperadamente volver a encontrarme con esa mujer. La vi nuevamente en 2 ocasiones más, pero cada vez que la seguía, la misma mezcla de fascinación y miedo me envolvía. Sin embargo, cada encuentro terminaba de la misma manera, despertando en la orilla del pueblo, con más marcas en mis brazos y un cansancio abrumador que no podía soportar. En la tercera ocasión fue diferente. La mujer parecía más poderosa que antes. Cuando caímos en el trance, sentí como si me absorbiera. Cada palabra que me decía drenaba un poco más y más mi energía vital. Intenté alejarme, pero algo, una fuerza oscura que no podía comprender, me mantenía cautivo. Ella sonreía con ferocidad y yo me sentía más pesado. Fue entonces cuando comprendí que no era solo una mujer hermosa, sino algo más, algo aterrador. Desperté esa mañana, sintiéndome como un cascarón vacío de lo que solía ser. Ya no tenía fuerzas para salir. Mis amigos, al ver mi estado, comenzaron a preocuparse. Cuando les conté lo que había experimentado, sus rostros se pusieron serios. «Ella no es lo que parece», dijo uno de mis amigos más cercanos. «Dicen que eso es un demonio que atrae a los hombres de noche para alimentarse de su energía». Reí, aunque no había mucho humor en mí, pero mientras ellos contaban historias sobre almas perdidas y criaturas que se alimentaban de la desesperación, una parte de mí comenzó a creerlo. Así que tomé una decisión: dejaría de salir por las noches. Los días se convirtieron en semanas, y aún así cada vez que cerraba los ojos veía su rostro. Parecía que la mujer me llamaba, pero luché contra la tentación. No podía permitirme ser arrastrado de nuevo, no después de lo que había experimentado. Al final, el esfuerzo se volvió mi salvación. Poco a poco, empecé a sentirme más fuerte, aunque las marcas en mis brazos no desaparecieron del todo. A veces, aún hoy en día, me despierto en medio de la noche, empapado en sudor, sintiendo su presencia. Mis amigos animan mi decisión de quedarme en casa, mientras ellos disfrutan de las noches en el bar, platicando y riendo sin mí. Mujeres vieron a un dragón en Monclova, Coahuila. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Te mando un abrazo y a continuación te escribo mi relato. Nosotros somos de la ciudad de Monclova, en Coahuila. Esto que estoy por contar lo vivieron mi tía Estela, que en paz descanse, mi mamá y mi hermano menor. Hace unos años, alrededor del año 2000,
Mi mamá, mi tía y mi hermano viajaron a una ciudad de Texas que colinda con Piedras Negras. Salieron muy de madrugada, pues querían llegar temprano para visitar un tianguis y comprar cosas que luego revenderían en Monclova. Se fueron aproximadamente a las 4 de la mañana. Cabe mencionar que en aquellos años no había tanta inseguridad como ahora, así que se sentían seguras de manejar de noche, siendo dos mujeres solas y un niño. Saliendo de Monclova y pasando por un ejido llamado Primero de Mayo, viajaban en un Tsuru, cuyas luces de los faros delanteros no eran muy potentes y tampoco alcanzaban altas velocidades. Sin embargo, estaban tranquilas porque casi no había tráfico. Me cuentan que a lo lejos empezaron a divisar en medio del camino lo que pensaron era un conejito blanco. Mi tía Estela iba manejando, mi mamá era la copiloto y mi hermano estaba sentado entre las dos en la parte de atrás, platicando y recargándose entre los dos asientos. Conforme se acercaban más y más, ese punto que pensaban era el conejito blanco se fue haciendo más grande, pero realmente no era que se hiciera más grande, sino que se acercaban y podían ver mejor su verdadero tamaño. De repente mi hermano gritó: «¡Mira, mamá, es como un huevo grande!», porque en efecto parecía un huevo enorme, aproximadamente de 1 metro de alto. Esa era su forma y era de color blanquecino. Al estar a unos cuantos metros, lo que pensaron era un huevo se abrió. En realidad, eran unas alas que le daban esa forma. Estas se extendieron y dejaron ver al ser que era. Dicen que tenía forma de lagartija, con alas de murciélago y una cara como de gárgola o dragón. Era de color blanco y en cuanto pasaron a su lado, saltó para despegar y voló al lado del auto a la altura de las ventanas. Mi madre recuerda que alcanzó a voltear y logró ver que ese ser tenía cola. Eso pasó muy rápido, aceleraron el auto y siguieron su camino. Al regresar a la ciudad, los tres contaron lo que había pasado. Todos habían visto exactamente lo mismo. No saben qué era, si era un dragón, una gárgola o el chupacabras. Lo que sí es que fue real y es una anécdota que quedará por siempre en mi familia. Después de eso, salieron en las noticias más avistamientos de ese ser, casi en el mismo tramo. Experiencias paranormales vividas en una gasolinera. Hola Pepe, te quiero compartir algunas experiencias que viví cuando trabajé en una gasolinera, que está en medio de la nada, sobre la carretera 57 en San Luis Potosí. Bueno, así comienza. Resulta que en el turno de noche solo se quedaban 2 personas, y cuando me tocaba a mí, siempre me ponían con un señor que siempre estaba tomando, 24/7, don Geras. En esa misma gasolinera había una tienda de conveniencia donde vendían vinos y licores y también atendían 24/7. Así que cuando los de la tiendita nos invitaban a tomar, era ley que siempre íbamos. El chico que era el encargado de la tienda cerraba e invitaba las cervezas o sacaba el pomo y nosotros poníamos los conos en las bombas para no tener que atender y todos nos metíamos a la tienda. Un día mientras tomábamos me comenzaron a dar muchas ganas de ir al baño, pero un carro se había estacionado afuera de los baños de la gasolinera. Don Geras todo borrachito me dijo: «No, Chinita, no te vayas a salir, puede ser peligroso y yo ahorita no me siento bien para cuidarte, mejor ve al baño de aquí». Uno de los chicos de la tienda me dijo: «Vente amiga, yo te acompaño, te espero afuera del baño». Así que nos fuimos a lo que parecía su bodega. Yo entré y después de un rato mi amigo me decía: «Chinita, ya sal por favor», pero sonaba muy asustado. Salí, él se veía preocupado y me dijo: «Vi a alguien escondido atrás de esa tarima». Yo creí que me estaba mintiendo, pero de repente nos lanzaron un desarmador muy fuerte y los dos salimos corriendo, hasta lo borracha se me quitó. Después, los demás hombres se fueron a asomar y estuvieron revisando, pero no había nada. En las cámaras solo pudieron ver que alguien se asomaba, pero nunca nadie había entrado ni salido del lugar, y también se vio cómo nos aventaron el desarmador con mucha fuerza. Pasaron los días y en otra ocasión que me tocó quedarme en el turno nocturno, eran como las 2 de la madrugada. Don Geras estaba tomando enfrente de la oficina y yo le dije: «Voy a trapear el baño y lo voy a cerrar. Lo abrimos a las 5:30 antes de que llegue el otro turno». Don Geras me dijo que sí, yo limpiara el de mujeres y él el de los hombres. El chiste es que me metí y cerré la puerta con seguro.
Estaba muy concentrada en lo mío, cuando de repente en el último baño se escuchó como si alguien botara una pelota y yo me asusté muchísimo porque estaba segura de que yo estaba sola. Cuando me iba a salir, abrieron la última puerta azotándola. Como las ventanas de hasta arriba daban al baldío de atrás, pensé que se había metido alguien. Salí pálida y don Geras se metió a ver si había alguien, pero no había nadie. Una más que me pasó con mi incondicional amigo don Geras fue cuando en una ocasión me sentía muy mal. Estaba enferma, pero si no iba, a don Geras lo iban a poner con una señora que no le caía bien y que no lo dejaba tomar. Todo el rol lo iban a cambiar con ella, así que me rogó para que no faltara y hasta me dijo: quédate dormida en la oficina, no le digo a nadie, te despierto media hora antes de que llegue el otro turno, pero no faltes, Chinita. Yo le tomé la palabra y llegué directamente a la oficina. Acosté mi cabeza en el escritorio y me quedé profundamente dormida. Como a eso de las 4 de la madrugada me levanté a vomitar. No sé por qué, pero me fui a los baños que estaban atrás de la oficina, donde estaban nuestros vestidores, cuando para esos tenía que caminar más y pasar por un pasillo. El chiste es que fui hasta allá y me apagaron las luces, incluso se escuchaba a alguien caminando. Cuando tuve el valor de salir, juraría que en la oscuridad vi a alguien parado, pero me salí rápido. Le conté a don Geras y él siempre me creía, porque a él también ya lo habían asustado muchas veces. La última fue igual de noche, pero con otro compañero, ya que don Geras estaba de vacaciones. En esa ocasión estaba con don Pedro. Ya era de madrugada y estábamos sentados afuera de la oficina platicando. Los de la tienda de conveniencia no estaban, incluso nos despedimos de ellos cuando se fueron, ya que ese día no tenían quien cubriera el turno nocturno. De repente y de la nada me dio por voltear a la tienda y vi a un niño. Se me hizo muy raro y dije: «Don Pedro, ¿ya vio?», y apunté con el dedo hacia la tienda. El niño se escondió y don Pedro me dijo: «Siempre que me toca de noche lo veo. Eso no es de este mundo. Lo mejor es que lo ignoremos, porque si no, puede ser peor». Al poco tiempo entré a la universidad y tuve que dejar ese trabajo. Actualmente aún frecuento a don Geras para tomar una cerveza de vez en cuando, pero ya ninguno de los dos trabaja ahí. Por orgullo no se cumplió la última voluntad de mi hermano. Hola, Pepe. Siempre creí que las peleas, por más intensas que fueran, se resolvían con el tiempo. Durante años, mi hermano y yo habíamos mantenido una distancia entre nosotros, tras una pelea que escaló más allá de lo que jamás hubiéramos imaginado. Recuerdo aquel día con muchos detalles. Mi hermano y yo habíamos tenido una discusión, porque él siempre llegaba tarde a nuestras reuniones familiares por largarse a la calle, y las palabras hirientes salieron rápidamente en la conversación. Lo que pudo haber sido una reclamación cualquiera se convirtió en algo que nunca logramos arreglar. No era la primera vez que se reclamaba al respecto, era algo de casi todos los días. Siempre teníamos que esperarlo para cenar y a mí se me hacía demasiado, porque siempre se tardaba y era mucha molestia acumulada, pero él siempre se tomaba las cosas muy a la ligera. Desde aquel día no volvimos a hablar, no hubo reconciliaciones ni disculpas, ni siquiera un mensaje. Aunque vivimos en la misma casa unos años más, no nos volvimos a hablar, más que para avisos de parte de mi madre o de mi padre. Éramos 4 hijos, pero nadie logró que entre mi hermano y yo hubiera comunicación. La vida continuó, encontré un trabajo, hice nuevos amigos, pasé por momentos felices y otros no tanto, y a medida que pasaron los años, creí que podría sobrellevarlo. Pensé en mi hermano en ocasiones, preguntándome cómo estaría, pero éramos muy orgullosos para buscarnos. Aún así, yo sabía de su vida y él de la mía, porque mi madre nos contaba todo lo que podía para que no fuéramos tan distantes. Pasó el tiempo y un día cualquiera, yo salí de casa para hacer mi mandado. Mientras caminaba, venía repasando la lista de mis compras en la mente para ver a dónde iría primero. De pronto lo vi a solo una cuadra de distancia. Me quedé en shock. Mi hermano estaba ahí parado, con su chamarra que solía usar cuando éramos jóvenes, pero algo en su expresión era diferente, algo serio, distante. No quería correr a abrazarlo, pero en lugar de eso, todo lo que pude hacer fue acercarme temerosamente. «¿Qué haces por estos rumbos?», le pregunté.
Pues aquí quería verte, quería saber cómo estabas, me respondió. Recuerdo que le dije que yo estaba bien y me contó que le iba bien a él con su familia y hablamos de cosas superficiales como el clima y el trabajo. Yo deseaba abrir mi corazón y decirle cuánto lo había extrañado, cuánto lamento sentía por aquella pelea que nos había separado, pero esas palabras nunca salieron de mi boca. Debo irme, dijo de repente, y yo lo entendí. Estábamos incómodos. Aún así le pregunté que cuándo nos veríamos de nuevo. Su expresión se tornó sombría. No lo sé, tal vez en otra ocasión, respondió, y en ese instante lo vi alejarse, giró la esquina y lo perdí de vista. Me sentía tan triste, y para que no me doliera, me dije a mí misma, no me buscó ni lo busqué, no nos necesitamos, y me fui a hacer mis compras, fingiendo que no lo había visto. Cuando llegué a casa me puse a llorar, y me propuse a tratar de recuperar el tiempo perdido con él. Pensé en tomar su número del grupo de la familia y llamarle en la noche. Unas horas más tarde, mientras me apuraba con mi quehacer, mi madre me llamó. Su voz sonaba extraña y me di cuenta de que algo no estaba bien, así que le pregunté que qué pasaba. «Ay, hija, tenemos que hablar». Su voz se quebró y en ese momento supe que algo grave había ocurrido. «¿Qué pasa?», le insistí porque la escuchaba llorar. No me decía nada y le dije que si pasaba algo con mi padre. «No, no es tu padre, es tu hermano. Tu hermano ha tenido un accidente, ha fallecido». En el momento pensé que había sido otro de mis hermanos y pregunté sobre él, pero sorpresivamente mi madre me dijo que no y me dio el nombre de mi hermano con quien no me hablaba. «No, eso no puede ser. Lo vi hoy, hace solo unas horas, hablamos en la calle. Él estaba bien», respondí gritándole. «Lo siento tanto, hija. Fue un accidente terrible. Pasó en la madrugada, nadie lo vio venir», continuó mi madre con lágrimas. Me dejé caer en el sillón mientras trataba de dar sentido de lo que acababa de escuchar. La imagen de mi hermano estaba muy presente. Lo vi claramente, hablamos. ¿Era posible eso? La culpa, el dolor y la ira era lo único que sentía mientras lloraba en silencio. Nunca tuvimos la oportunidad de despedirnos de verdad. Nunca discutimos lo que realmente importaba. De alguna manera, habíamos confiado en que el tiempo nos permitiría sanar y reconectar, pero ahora ya no se podía. Volví a casa de mis padres, un camino de 3 horas desde mi casa. Estando ahí, recibí a mis familiares que venían a ofrecer sus condolencias. Todos hablaban de las memorias que compartían, las risas, los momentos, pero para mí nada era igual desde la discusión que nos separó. El día del funeral, mientras los demás hablaban, yo miraba el ataúd muy triste. Quería decirle cuánto lo extrañaba, cuánto deseaba cambiar las cosas, cuánto lamentaba la pelea que nos había llevado por caminos tan opuestos. Me quedé unos días más en casa de mis padres y hablé con mi madre. Le conté lo que había pasado y aunque me dijo que era imposible, agregó: «Tu hermano tenía un pendiente y alguien le dio permiso de resolverlo antes de partir. A esa hora que te visitó, él ya no era alguien de este plano». Yo había vivido situaciones paranormales leves, como que me movían las cosas, que azotaran las puertas o cosas así, pero esto es lo más fuerte que he vivido. Los hijos del diablo. Hola Pepe, en esta ocasión te voy a contar una historia que me contó mi suegra. Ella era de un pueblito de Michoacán, y esto sucedió cuando todavía era una niña. Su papá iba a la ciudad de Morelia constantemente para vender algunos productos y así sostener a su familia. Se iba muy temprano, cuando aún estaba oscuro, y regresaba ya en la noche. Él caminaba mucho para ir de su pueblo a la ciudad y viceversa, ya que en ese tiempo no había transporte y lo único que se utilizaba era carreta o caballo, pero ellos no tenían ninguno de los dos, así que él tenía que ir caminando hasta llegar a la carretera, la cual lo guiaba hasta la ciudad. Uno de esos días, el papá de mi suegra llegó muy asustado a su casa, a lo que su madre le preguntó: «¿Qué te pasa? ¿Por qué vienes tan agitado?». Él respondió agitadamente: «Es que vi al diablo», y la mamá de mi suegra le cuestionó: «¿Estás loco o vienes tomado?». A lo que él le respondió: «No he tomado nada, déjame contarte».
Él mencionó que cuando regresaba a su casa, en el camino encontró a una perra que acababa de parir a sus cachorros, pero estos eran tan feos que incluso el señor le dijo a la perra: «¡Ay, pero qué hijos tan feos tienes!». Después de esto, comentó que sacó un taco que su esposa le había preparado para comer en el camino y se lo dio a la perra para que pudiera alimentarse. Aquel señor siguió su camino y justo estaba por llegar al pueblo donde habitaban, cuando de pronto empezó a escuchar los cascos de un caballo. Estos sonidos se escuchaban muy cerca, pero el señor no los veía por ningún lado, por más que trataba de buscar de dónde venía aquel sonido. De repente, cuenta que vio acercarse a un hombre, vestido de negro de pies a cabeza, e iba montado en un caballo negro con ojos rojos. El señor se hizo a un lado del camino para que aquella extraña persona que acababa de ver pudiera pasar, pero de pronto, con una voz tenebrosa, aquella persona le dijo al señor: «Buenas noches». El señor respondió el saludo de la misma forma diciendo: «¿Qué tal? Buenas noches, jefe». Después de esto, aquel hombre extraño comentó: «¿De casualidad no vio a mi mujer y a mis hijos?». El señor prosiguió diciéndole: «No, señor, en el camino solo vi a una perra recién parida con sus perritos muy feos, y hasta le dejé un taco para que comiera». Extrañamente, después de esto, aquel hombre del caballo preguntó: «¿Por dónde mero están?». Nuevamente el señor respondió diciéndole: «Pues como a medio camino más o menos». Finalmente aquella persona extraña arrancó a todo galope, sin antes decirle al señor: «Gracias por darle de comer a mi esposa y a mis hijos». Esto fue lo que asustó demasiado al papá de mi suegra, y por lo cual salió corriendo. Así fue como llegó muy agitado a su casa. Mi suegra cuenta que al día siguiente, después de ese suceso tan tenebroso, toda la familia se mudó de ese pueblo para no volver nunca más. Mi hermana difunta no podía trascender por esta razón. La siguiente historia quiero que sea anónima. Nunca creí en los fantasmas. En mi familia, estas historias siempre se consideraban meras leyendas urbanas, exageraciones que mis abuelos contaban alrededor de la mesa durante los días de reuniones. Pero todo cambió cuando mi hija comenzó a hablar de su tía. Hasta ese momento, mi hija era solo una niña de 5 años, con una gran imaginación. Sin embargo, desde que empezó a hablar de su tía, mi hermana, la vida en casa se tornó oscura y extraña. Mi hermana había fallecido 5 años atrás en un accidente y nunca llegamos a entender del todo. Las circunstancias de ello eran confusas y llenas de rumores. Un deslizamiento de tierra, un automóvil que se resbaló por un camino angosto, un mal día que se convirtió en una tragedia. Ciertamente, nunca imaginé que el espíritu de mi hermana regresaría para hacerme compañía a través de la voz de mi pequeña hija. El primer encuentro que mi hija tuvo con su tía sucedió una tarde tranquila. Estábamos en el comedor preparando la cena. Mientras yo sacaba unos trastes, mi hija se quedó mirando por la ventana, con una sonrisa en su rostro. «Mamá, mira», dijo señalando hacia el jardín. «Esa señora me dice que soy muy bonita». Cuando volteé a mirar, sentí unos nervios en mi estómago. Ahí entre mis plantas podía ver una figura borrosa. Pensé que mis ojos me estaban engañando. En la mezcla de las luces del atardecer y algunas hojas en el viento estaban haciendo verme figuras raras. Pero mi hija no se movía, seguía observando a la figura con mucha inocencia. «Hija, ¿quién es esa señora?», pregunté, pero mi voz sonaba un poco más temblorosa de lo que deseaba. «Es mi tía», respondió con mucha tranquilidad. «Me dice que quiere jugar». Mi estómago se hundió. Había una sensación de tragedia en su partida que nunca terminamos de procesar. ¿Cómo era posible que su espíritu se apareciera ahora? Más aún, ¿cómo era posible que mi hija supiera de ella si nunca había compartido una sola conversación? La situación escaló rápidamente cuando mi hija comenzó a referirse a mi hermana en situaciones ordinarias. A veces la llamaba mientras jugaba, o decía que su tía le había enseñado a dibujar ciertos objetos, o le había contado historias. A medida que pasaban los días, los relatos se volvieron más vívidos y aterradores. Una noche, mientras estaba acostada en su cama, mi hija regresó llorando a mi habitación. «Mamá, mi tía está en mi armario y dice que quiere salir», decía con la voz temblando. Podía sentir que algo sobrenatural estaba sucediendo. No eran solo travesuras de una niña,
y mi instinto me decía que debía buscar ayuda. Decidí hablar con un amigo que había trabajado como camarógrafo para un programa paranormal. Aunque siempre había sido escéptico de este tipo de situaciones, su conocimiento del tema era bueno. Nos vimos en una cafetería el siguiente fin de semana y cuando le conté todo se puso serio. Lo primero que debemos hacer es intentar comunicarnos con el espíritu, entender qué es lo que desea, explicó. A veces las almas se quedan atadas a este mundo debido a cosas que no terminaron. Deben dejar ir algo que les impida seguir adelante. El siguiente lunes, mi amigo vino a mi casa con una pequeña grabadora y un par de herramientas para contacto paranormal. Se instaló en la sala mientras mi hija jugaba en su habitación. A medida que comenzábamos la sesión, la casa se sentía pesada, como si una sombra estuviera surgiendo entre nosotros. «Si hay alguien aquí, por favor comunícate con nosotros», dijo mi amigo. Después de unos minutos de silencio, la grabadora comenzó a funcionar. Un susurro apenas audible se escuchó en el micrófono y mi corazón se aceleró. Él dijo el nombre de mi hermana y seguido, «¿Eres tú?». La grabadora continuó captando susurros, pero el ambiente se volvió cada vez más inquietante. Era difícil entender las palabras, pero la sensación de una presencia se hizo cada vez más palpable. Las luces parpadearon y un aire fresco recorrió la habitación, como si un viento invisible hubiera cruzado el espacio. Mi hija desde su habitación se quedó quieta. Podía sentir que algo estaba pasando. «Me siento, no sé, como si alguien estuviera aquí», confesó mi amigo, echando un vistazo a la puerta de la sala. En ese momento sentí un escalofrío en mis manos. «¿Hay algo que necesitas?», preguntó mi amigo como si intentara hacer que la presencia se sintiera cómoda. El susurro regresó y esta vez alcanzamos a captar una serie de palabras distorsionadas. «No, no quiero ayuda, no puedo ayudar». «¿No puedo ayudar?», repetí con mi voz temblando. Había algo en ese mensaje que me hizo sentir una profunda tristeza. Mi hermana había sido una persona llena de vida, y pensar que aún estuviera atrapada en nuestro mundo, llamando por ayuda, me dolía. Finalmente, una ráfaga de viento hizo que las ventanas temblaran con un crujido. Mi amigo se puso de pie y comenzó a mover los aparatos en su mano, creando un pequeño círculo en el suelo. «Debemos hacer un ritual de liberación», dijo con voz firme. «Si ella está aquí, necesitamos ayudarla a encontrar la paz». Siguiendo las instrucciones de mi amigo, encendimos una vela blanca en el centro del círculo y comenzamos a repetir palabras de liberación que él había aprendido a lo largo de su experiencia. La energía se tornó aún más densa. Podía sentir que el aire alrededor de nosotros se sentía frío. «Si puedes escucharme, es hora de dejar ir», dijo mi amigo con una voz clara y firme. «No necesitas quedarte aquí. Hay amor y luz esperándote». De repente, las luces en la habitación comenzaron a parpadear muy rápido, para luego escuchar un «Estoy bien, mamá». Mi hija salió corriendo de su habitación, sus ojos grandes y asustados. «Mamá, mi tía no quiere irse», gritó. La energía en la habitación se sentía horrible. Estaba estancada en una intensa lucha emocional. Quería salvar a mi hermana, pero también me daba miedo la situación paranormal que estábamos viviendo. «Hija, tienes que ser fuerte», le dije abrazándola. «Tu tía necesita descansar y para eso debe hacer lo que le toca». «Pero me dijo que siempre me iba a cuidar», dijo mi hija con sus ojitos llenos de lágrimas. Era triste escuchar a mi hija hablar sobre su tía que nunca conoció, pero que de alguna manera sentía cerca. «Ella puede cuidarte de otra manera, desde un lugar donde no sufra», le expliqué mirándola a los ojos, esperando que comprendiera. Mi amigo continuó el ritual. Las luces comenzaron a estabilizarse y por un momento sentí tranquilidad. La energía se tornó más ligera y de repente un silencio nos rodeó y las velas se apagaron solas. «¿Hermana?», murmuré en forma de pregunta, casi al borde de un colapso. Miré a mi hija y le dije, «¿Sientes algo?». La pequeña se quedó en silencio y luego notablemente tranquila respondió, «Ya no está triste, mamá». Era como si la conexión que había tenido con su tía se hubiera ido. Poco a poco, la vida comenzó a regresar a la normalidad de nuestra casa. Aunque nunca olvidaría a mi hermana, el temor y la extraña atmósfera se disolvían poco a poco de nuestra vida diaria.
Mi hija seguía hablando de su tía, pero ya no había miedo en sus palabras. Un nahual me ayudó a llegar a la frontera de Estados Unidos. Historia paranormal de un migrante. Hola Pepe, soy César Chávez. Quiero contarte algo que me pasó en el tren de la... mejor conocido como la Bestia. Mi historia comienza así. Salí de mi país huyendo, porque hay personas de partidos políticos por parte de mi padre que quieren desvivirme, como acto de venganza. Junto a mis hermanastros, tomé un vuelo de mi país, Ecuador, hasta la frontera con México, pero para entrar a México tomé un autobús. Cuando llegué a Tapachula, México, comencé a conocer a la gente y la cultura. En el camino había hecho amigos de viaje de otros países, como Venezuela, Cuba y de República Dominicana. En Tapachula fue donde comenzamos a dispersarnos, cada uno por su lado. Todos decían querer cruzar a Estados Unidos, pero mi camino era llegar a Ciudad de México, conocer y luego continuar mi viaje. Cuando llegué a la Ciudad de México, estuve 2 semanas conociendo. Siempre tuve mucho cuidado. Antes de iniciar mi viaje, muchos me decían: di otro nombre, no digas cómo te llamas, ya que te haces parecido al hijo de Hugo Chávez y te pueden seguir los mexicanos. Yo escondí mis documentos y siempre me presentaba con otro nombre. Cuando continué mi viaje, me dirigí a Nuevo León, exactamente a Monterrey. Llegué y rápidamente me dirigí a un hotel. Tomé un taxi, pero antes le pedí que pasáramos a buscar un doctor o alguna farmacia para comprar algún medicamento, ya que no me sentía muy bien. Pensé que tenía un resfriado. Él aceptó y me llevó. Llegamos a un lugar un poco solo y me dijo: son 50 varos. Yo le pagué y cuando me iba a bajar, me tomó de la mochila y me dijo: hey, ¿qué tienes ahí? Me quitó mi billetera con todo y mis documentos. Ahí yo reaccioné e iba a intentar golpearlo para defenderme, pero en eso él sacó una me apuntó y me dijo: atrévete y te mato. Abrió la puerta del taxi y me sacó. Yo estaba muy desesperado y muy triste. No sabía qué hacer. En mis bolsillos solo tenía 1,300 pesos que acababa de cambiar. Yo recuerdo que llevaba euros y dólares, pero se llevó todo. Cuando pasé por el mismo lugar donde tomé el taxi, escuché que los otros taxistas decían: hay un güerito que llegó, dice que es de Perú, pero no tiene nada de peruano. Tenía mucho dinero, como 2,500 euros, 1,400 dólares y tarjetas, pero dice el chalo que se lo chingó en su taxi. No pregunté nada más, ni siquiera me acerqué. La verdad tenía miedo que me hicieran algo más. No tenía dónde dormir, ni tampoco tenía qué comer. Vendí mi celular, mi reloj, unos audífonos y mi chamarra. Era lo único de valor que traía. Solo me dieron 4,000 pesos por todo. Sé que fue muy poco, pero andaba muy necesitado. No sabía ni cómo ir a un ciber y hablar con mi familia. Tenía mucho miedo. Pensaba que cualquiera me podría robar. Me quedé afuera de una iglesia con frío esperando a que amaneciera. En eso estaba, cuando de pronto aparecieron unos tipos que decían: iremos a Estados Unidos. Me acerqué a ellos y me preguntaron: ¿tú también vas? Yo les respondí que sí. Me contestaron: bueno, vamos. Me ayudaron, me dieron comida, agua y me llevaron con ellos. Yo ya no tenía nada, solo un poco de dinero. Cuando llegamos a Ferromex, que era donde estaba la bestia, dormí con ellos una semana. Un vagonero que cuidaba en el Ferromex pasó con otra persona pidiendo dinero a todos. Unos tipos que estaban ahí también se nos acercaron diciendo: aquí tienen que dar dinero, si no cuando se duerman los pueden desvivir. Aquí hay un jefe de plaza, él viene a las 2 de la mañana y decide quién se queda y quién se va. Todos tuvimos que dar dinero. Así estuvimos por una semana más o menos, hasta que el vagonero del tren dijo: hoy sale el ferrocarril para Laredo y Piedras Negras. Súbanse y escóndanse. No tengan miedo, porque van a ir con un jefe.
Yo no entendía bien a qué se refería, pero me subí al vagón e intenté dormir un poco. La primera noche todo estuvo tranquilo, no pasó nada. La segunda noche escuchamos que gritaron, pero no prestamos atención. En fin, cuando íbamos pasando el desierto, una persona de las que van arriba del tren nos dijo: vayan juntando dinero, porque van a subir a cobrarles cuota. Yo para ese punto ya no traía nada de valor. Cuando subieron, recuerdo que me quitaron mis botas, mi pantalón y mi mochila. Cuando estábamos a punto de llegar a Laredo, los compas que venían conmigo desaparecieron. Los estuve buscando, pero no estaban por ningún lado. Les estuve preguntando a las demás personas que si los habían visto, pero no me dijeron nada. Solo recuerdo que una persona se me acercó y me dijo: no preguntes mucho, porque aquí ya cada quien se cuida su pellejo. Yo me quedé muy triste y preocupado. Recuerdo que me fui a sentar a la orilla del vagón. Pasaron unos minutos cuando comenzaron a gritar: ¡llegaron los de migración! ¡Llegaron los de migración! Eran como las 6:30 de la tarde. Ya estaba oscureciendo. Yo comencé a sentir mucho miedo, porque me habían dicho que los migras te entregan a los cárteles a cambio de dinero. El tren comenzó a disminuir su velocidad. Yo no sabía si saltar y correr o quedarme arriba y tratar de esconderme. Antes de que el tren se detuviera por completo, escuché que alguien dijo: esperen, se va a aventar un compa a distraer a los de la migra. Yo estaba arriba del techo del tren cuando vi que una persona se aventó y gritó: yo los atacaré, corran para los matorrales. En eso se escuchó como un aullido de lobo muy fuerte. Yo estaba muy asustado. Realmente no entendía qué estaba pasando. Trataba de pedir explicaciones, pero las personas que estaban a mi lado me dijeron: él nos va a ayudar, no preguntes más, güero, solo corre. Corrimos sin parar, pero del otro lado estaba la Guardia Nacional de Migración. Pensé que todo se había acabado, pero volteé para atrás y vi que venía un lobo enorme. Se aventó encima de la camioneta de migración y de la Guardia Nacional. Nosotros seguimos corriendo y nos escondimos en un hoyo de basura. Ahí estuvimos un buen rato sin hacer ruido, para que no nos descubrieran. Cuando comenzaron a sonar los rieles del tren, corrimos y nos colgamos nuevamente del vagón. Ahí pudimos ver nuevamente al lobo. Se nos quedó viendo como cuidándonos. En cuanto todos estuvimos arriba, él saltó a un lado del bosque y desapareció. Todos estábamos muy cansados. Yo me quedé dormido arriba del tren. Para ese punto ya no me importaba nada. Hay personas que dicen que si te duermes te puedes caer o te pueden aventar, pero yo estaba tan cansado que solo pensaba: si me avientan, pero ni modo, hasta aquí llegué. Cuando amaneció, ya con la luz del sol, me percaté que una persona que iba a mi lado estaba muy lastimado, ya que tenía como unos arañazos en varias partes del cuerpo. También estaba muy sucio, como lleno de lodo y polvo, y decía que tenía mucha hambre. Recuerdo que todos juntaron comida. Le dieron huevos crudos, latas de atún, yogur, galletas, agua y entre algunas otras cosas más. La verdad, a mí me pareció un poco extraño que todos le compartieran de su comida, por lo que me habían dicho antes, que cada quien se cuidaba su pellejo. La persona que estaba comiendo me dijo: ven, sé que tienes hambre, y me compartió un poco de lo que tenía. Yo acepté y agradecí, y lo acompañé con sus alimentos. Me dijo: ¿tienes miedo? Yo le dije: no mucho. Él me contestó: ya pasamos lo más fuerte, lo más pesado, solo que esos migras sí estaban bien armados. Me pareció extraño su comentario, pero no presté atención, ya que cuando corrí, yo no alcancé a ver si iban armados o no. La verdad, solo corrí. Él continuó la plática diciendo: ¿a dónde vas? Le respondí: a Estados Unidos, tengo familia en Denver. Él me dijo: si gustas yo te puedo llevar y te cobro ya cuando estés allá. A mí me pareció una buena idea, pero en esas estábamos cuando se acercaron dos personas más, pero estas tenían una mirada muy penetrante y hasta un poco siniestra. En cuanto llegaron a donde estábamos me dijeron: vete para allá. Yo obedecí y me fui a un rincón del vagón. Recuerdo que iba viendo el paisaje cuando me llamaron los tres.
Me preguntaron que de dónde era y que tenía finta de ser una persona adinerada, que no les cuadraba que alguien como yo estuviera ahí. Yo lo negué y solo les dije que quería escapar de todo eso. Uno de ellos, el más siniestro, me dijo que no podían llevarme, que ellos eran unas personas muy reservadas y no se podían arriesgar con alguien como yo. Yo les dije que les podía pagar muy bien, pero se negaron. Solo me recomendaron que cruzara el río y me entregara la migra. Por tu situación, ellos te podrán ayudar. También me comenzaron a platicar algo que me dejó impactado, pues decían que ellos cruzaban el desierto con la gente que los seguía, pero esas personas estaban al tanto de lo que ellos eran. Yo, un poco confundido, les pregunté, ¿pero qué cosas son ustedes? Ellos me respondieron, te diremos, porque nos podemos dar cuenta que eres una persona buena, pero no digas a nadie esto. Somos personas con poderes de la noche y nos podemos transformar en lobos. Aquí en México nos conocen como nahuales. En ese momento caí en cuenta de lo que había pasado cuando la migra nos intentó agarrar y ellos nos habían protegido. Cuando llegamos a Piedras Negras me regalaron comida. Me dijeron, bájate, corre hacia esa estación de gas y camina recto. Nosotros vamos por el desierto. Ahí tenemos puntos donde la migra no entra, porque sabe que pierden siempre a uno de ellos cuando nos retan. Recuerdo que cuando les di la mano, tenían las manos alargadas con pelos, uñas toscas y olían a perro. Aparte, tenían un collar con unos símbolos raros en sus cuellos. Cuando crucé el río Bravo, al otro lado de la frontera, pude ver a un enorme lobo parado mirándome a lo lejos, y cuando volví a mirar atrás, ya no estaba. Me dejaron hasta la frontera sin pagar nada. De cualquier forma, ya me habían robado todo. No tenía nada más que dar. Fueron muy buenos conmigo. Las demás personas que venían, ya no supe qué fin tuvieron, pero los nahuales saben quiénes son, y estoy seguro que son buenos y puros de corazón. Por eso recuerdo cuando me dieron la comida y me dijeron que yo era una buena persona. No tengo palabras para agradecerles. Pasó el tiempo y por más que trato, no recuerdo sus nombres, ni mucho menos sus rostros. Un extraño animal cuida la frontera de Estados Unidos. Hola Pepe, yo soy Pollero. Me dedico a cruzar personas y te quiero contar mi historia. La ventaja de andar en estos trabajos es que uno cobra lo que quiere. Puedes obtener el dinero que desees de las personas. Esto es porque tengo que pagar cuota a la mafia y a la misma policía. Aparte, debo ganar dinero, así que mis servicios no son nada baratos. En fin, en el desierto de Arizona existe una zona que tiene una menor presencia de la patrulla fronteriza. Es una área bastante adecuada para cruzar, pues en esa zona habita un nahual, o como le dicen los americanos, un skinwalker. Yo cruzo por esta ruta cuando no queda de otra. Esto que voy a relatar ocurrió alrededor del año 2015. En esa ocasión iba a cruzar a 11 hombres, 3 mujeres y 2 niños que iban solos. Cruzar el desierto caminando es muy complicado. Hay muchas serpientes de cascabel, gatos monteses, entre otras alimañas. Todo el tiempo hay que estar al pendiente de los felinos, porque cuando tienen hambre son muy peligrosos, así que siempre hay que estar sacándoles la vuelta. Esto a veces alarga la ruta y la hace más cansada. Luego hay zonas que son en picada, todo el suelo está lleno de piedras y es fácil tropezarse. Al tercer día comenzaron los problemas, pues algunos de los migrantes se confiaron y llevaron poca agua. Claramente, nadie quiere compartir la suya, ya que un trago que compartas es un trago menos que tendrás. No nos podemos retrasar por ningún motivo. Si alguien no puede seguirnos, el grupo se quedará atrás. No importa si se trata de una mujer o un niño, o te acoplas o te quedas en el desierto. Al cuarto día, la gente ya comenzaba a desesperarse. Esto era por la escasez de agua y alimentos. Los tranquilicé, diciéndoles que por la tarde llegaríamos a una zona donde hay galones de agua escondidas entre las rocas. Estábamos como a 6 kilómetros de llegar a la zona del agua, cuando una de las mujeres tuvo una caída y ya no pudo seguirnos. La esperé durante unos 20 minutos, pero finalmente se quedó atrás.
Finalmente llegamos a donde debían estar los galones, pero lamentablemente nos enfrentamos a otro problema, pues al parecer estaban rotos, no había agua. La patrulla fronteriza los había encontrado y había tirado el agua. No nos quedó de otra que seguir caminando. Todo empeoró cuando más adelante nos detectó la patrulla fronteriza. La única manera de escapar era entrando a la zona del Nahual, así que comenzamos a correr a toda velocidad, pero claramente los niños no pudieron seguirnos. Todos corrieron con desesperación, pues sabían que si eran atrapados no solo perderían el dinero que ya me habían pagado, sino que también podrían pasar meses en la cárcel y quedarían fichados. Corrimos un buen rato y logramos liberarnos de los gringos. Ahora solo nos quedaba sobrevivir en aquella zona, pero atravesarla tomaría un día entero. Nos tomamos un rato para descansar, pero no creía que fuera el momento oportuno para comentarles la situación de peligro en la que nos encontrábamos. Volvimos a retomar el paso y no pasaron ni 10 minutos cuando nos topamos con unos restos. La gente se asustó, así que simplemente les recordé que ya no había forma de volver y si entraban en pánico terminarían mal. Una hora después se terminó el agua, así que decidí tomar un riesgo bastante grande. Nos desviamos para ir a un charco de agua. Era muy pequeño y el agua que estaba ahí tardaba muchos días en juntarse, pues venía del subsuelo. El riesgo era que en ese charco era donde el nahual tomaba agua. Llegamos todos con cara de asco. El agua estaba estancada y tenía esa cosa verde que se forma con el tiempo. Además, olía muy mal. Era del nahual. Les dejé en claro que esa era la única fuente de agua en kilómetros a la redonda. Así que si no tomaban agua, era mejor que se quedaran ahí sentados, porque se iban a deshidratar. Un señor ya un poco mayor se negó y simplemente se sentó en una roca mientras los demás tomaban agua. Me di cuenta de que el señor se quitó las botas y llevaba los pies llenos de ampollas, así que decidió no continuar con nosotros. Horas más tarde, todos escuchamos un grito desgarrador. Al parecer el nahual había encontrado al señor. Nadie hizo preguntas, algunos comenzaron a llorar, más por miedo que por tristeza, pero todos seguimos adelante. Comenzó a oscurecer y me di cuenta de que el nahual nos había rodeado y nos estaba esperando en una bajada. Le dije a las personas que pararan, tenía que pensar en qué haríamos. No podía ver al nahual porque esa criatura es del color de la arena y se esconde bastante bien, pero podía escucharlo a lo lejos. Tengo el oído entrenado, así que solo yo notaba el sonido. Es inconfundible, un ruido agudo y rasposo. Sin duda, alguien debía ser la distracción, pero no sabía quién. Entre todos, había un muchacho que no tenía familia en Estados Unidos. Él ya me había pagado todo el dinero, así que lo separé del grupo para hablar de a solas. Le dije que tenía que distraer al animal, ya que podía atacarnos. Le señalé dónde estaba el nahual y hacia dónde tenía que correr para librarse de él, pues esa cosa no era muy buena trepando. Al principio se negó, pero le aclaré que si íbamos todos por ahí, nadie lo lograría. Lo terminé de convencer cuando le dije que si lo hacía, le regresaría la mitad del dinero que me había pagado, pero por dentro sabía que era imposible que lograra escapar del nahual. El muchacho comenzó a correr hacia donde estaba el nahual. Cuando ya estaba bastante lejos de nosotros, les dije a los demás que ese era el momento de escapar. Ellos no entendían, así que les aclaré que íbamos a pasar cerca de un nahual hambriento, pero que el muchacho sería la distracción. Al principio creyeron que estaba bromeando, pero cuando el chico comenzó a suplicar ayuda, entendieron que todo era real. En el momento de nuestra huida, logramos ver al nahual. Era como un zorro gigante que iba persiguiendo al muchacho. El chico era rápido, así que logró alejarse bastante del nahual, pero nadie miró atrás. Solo escuchamos al chico gritar. El nahual lo había alcanzado. Estuvimos un día más en el desierto, pero logramos sobrevivir. Sé que pueden pensar que soy cruel, pero de no haber hecho eso, todos habríamos muerto. El desierto es un lugar muy peligroso. No le recomiendo a nadie que cruce por ahí, pero si están decididos, primero pregunten si van a pasar por la zona del nahual.